Hola, mi nombre es Roxana Prieto Jiménez y soy del equipo 5. Soy Oliver Osvaldo Ríos Vargas y Hola, mi nombre es Alondra Guadalupe Ortiz Osorio. Hola, mi nombre es Sara Janet Pérez Quesada y nosotros somos el equipo 5. El tema es nomenclatura de compuestos químicos inorgánicos. En este video hablaremos sobre los óxidos, hidróxidos, ácidos y bases y sales, dando la definición de cada uno de ellos, su clasificación, formulación y los diferentes tipos de nomenclatura de estos compuestos. Tipos de nomenclatura. La nomenclatura sistemática consiste en la utilización de prefijos numéricos griegos para indicar el número de átomos de cada elemento presente en el compuesto. Se nombra de derecha a izquierda y el prefijo mono puede omitirse. Aquí tenemos una tabla con los prefijos griegos y el número de átomos al que corresponden. Mono es un átomo, di 2, tri 3, tetra 4, penta 5, hexa 6, hepta 7 y octa 8, etc. Aquí tenemos unos ejemplos. El compuesto de K con subíndice 2 y O. En la nomenclatura sistemática se nombra óxido de dipotasio, ya que el potasio tiene 2 átomos, o monóxido de dipotasio, pero este prefijo mono puede omitirse. Tenemos al Cl con subíndice 2 o con subíndice 5, y en este caso lo nombramos como pentaóxido de dicloro, ya que el cloro tiene 2 átomos y el oxígeno tiene 5. También tenemos un ejemplo del SiH con subíndice 4, que es un tetrahidruro de silicio, ya que el hidrógeno tiene 4 átomos. Y tenemos un hidróxido que está compuesto por el AU, el grupo hidroxilo con subíndice 3, y ya que tiene 3 átomos el grupo hidroxilo, es trihidróxido de oro. En la nomenclatura de Stock consiste en indicar el número de oxidación con números romanos y entre paréntesis al final del nombre del compuesto. Si este solamente tiene un número de oxidación, no se escribe. Aquí tenemos algunos ejemplos. Tenemos al KH con subíndice 2, que es un hidruro de calcio. Ya que el calcio tiene solo un número de oxidación, este no se escribe en la nomenclatura de Stock. Y tenemos el QO, que es un óxido de cobre 2. Y aquí sí tenemos que indicar con qué número de oxidación está trabajando el cobre, porque tiene 2 números de oxidación, que es el 2 y el 1. Y en este caso está trabajando con el 2. Y por esta razón se coloca aquí entre paréntesis. Y tenemos el ejemplo del Al con subíndice 2 y O con subíndice 3, que es un óxido de aluminio. El aluminio solo tiene un número de oxidación y por eso este no se escribe. Y el CH con subíndice 4, que es un hidruro de carbono. El carbono trabaja con 2 números de oxidación, el 4 y el 2, y en este caso está trabajando con el 4, por lo que tenemos que indicarlo en su nombre entre paréntesis con números romanos. En la nomenclatura tradicional consiste en añadir un prefijo y o sufijo al nombre del elemento según con el número de oxidación con el que actúe. Y aquí podemos observar una tabla de valencias que es igual al número de oxidación y con qué terminación es con la que iría. Si tiene solo una valencia o un número de oxidación, el elemento del compuesto terminará en ico. Si tiene 2, el número de oxidación menor terminará en oso y el número de oxidación mayor en ico. Si tiene 3, el número de oxidación menor al elemento iniciará con hipo y terminará en oso. Si utilizamos el número de oxidación intermedio, terminará en oso y el número de oxidación mayor en ico. Si tiene 4 valencias, el número de oxidación más pequeño
El elemento lo nombraremos al inicio hipo y al terminar oso. Y si tiene un número de oxidación pequeña, terminará en oso. Y si utilizamos el número de oxidación grande, en ico. Y también, si utilizamos un número de oxidación el más grande, el nombre del elemento iniciará en per y terminará en ico. Y aquí tenemos unos ejemplos, que es el NaCl, que es cloruro sódico, ya que el sodio solo tiene un número de oxidación y entonces su terminación será en ico. Y tenemos estos compuestos que es con el Fe, que es el hierro. Este elemento tiene dos números de oxidación, 2 y 3. En este caso está trabajando con el 2, por lo que lo llamaremos cloruro ferroso, como lo tenemos indicado en nuestra tabla. Y en este compuesto que es FeSl con su índice 3, está trabajando con su número de oxidación mayor, por lo que el compuesto con la nomenclatura tradicional se llamará cloruro férrico. Y tenemos el ejemplo del cloro, que tiene 4 números de oxidación. Cuando trabaja con el número de oxidación 1, el compuesto quedaría Cl con subíndice 2, O, y como es la valencia más pequeña, en la nomenclatura tradicional, el nombre del elemento iniciará en hipo y terminará en oso, por lo que este compuesto se llamará anhídrido hipocloroso. Cuando trabaja el cloro con su número de oxidación 3, el compuesto quedaría como Cl con subíndice 2 o con subíndice 3. Y como esta es la valencia pequeña, terminará en oso, por lo que este compuesto se llamaría anhídrido cloroso. Cuando trabaja con su número de oxidación 5, el compuesto quedaría de la siguiente manera, como Cl con subíndice 2 o con subíndice 5. Y esta es la valencia grande, por lo que terminará en ico y se llamaría anhídrido clórico. Perdón. Y si trabaja con su valencia más grande, que es el 7 del cloro, el compuesto quedaría como Cl con su índice 2 o con su índice 7 y lo llamaríamos, como nos indica la tabla, que cuando utilizamos la valencia más grande, el nombre del elemento empezará en per y terminará en ico, por lo que este compuesto se llamaría anhídrido perclórico. Comenzaré diciendo qué son los compuestos oxigenados. Y bueno, son compuestos binarios formados por la combinación de un elemento y el oxígeno. Existen dos clases de óxidos. El primero es un óxido básico. Y acá hay un ejemplo que es la cal viva. Se utiliza como ingrediente de cemento. También se puede neutralizar suelos altamente ácidos para la agricultura. Y aquí tenemos su fórmula, que es óxido de calcio. Aquí tenemos su estructura, que este es el calcio conectado al oxígeno con un doble enlace. La segunda clase es el óxido ácido o anhídrido. En este ejemplo se utiliza como agente oxidante que permanece en el vino durante su elaboración, envasado y embotellado. Y bueno, aquí tenemos su fórmula, que es un anhídrido sulfuroso. Aquí tenemos su estructura 3D, que en medio está el azufre, al lado derecho e izquierdo está un oxígeno, y estos están conectados con un doble enlace en cada lado. Óxidos básicos. Son compuestos inorgánicos formados por la combinación de un metal con el oxígeno. Y bueno, aquí está su fórmula general, que es M mayúscula, subíndice 2, el símbolo del oxígeno, el subíndice M minúscula,
que M minúscula es el símbolo del metal. El subíndice 2 es el número de oxidación del oxígeno. Y el subíndice de M minúscula es el número de oxidación del metal. En el apartado de nomenclaturas para el óxido básico vemos que su nombre genérico óxido nunca está cambiando en ni una de las tres nomenclaturas. Y primero vamos a explicar la nomenclatura sistemática. Y bueno, esta consiste en que el nombre genérico está acompañado por prefijos, tales como mono, di, tri, etc. Y en su nombre específico solo se utiliza di, ya que su valencia del oxígeno es -2. Bueno, aquí encontramos el monóxido de dipotasio. Acá encontramos el óxido de plomo. Aquí encontramos el trióxido de dicromo. Acá abajo, pentaóxido de diarsénico. Y esos son algunos de los compuestos que podemos nombrar. La siguiente nomenclatura es la de Stock, y dice que no tiene prefijos o sufijos en el nombre genérico y específico. Solo lleva un número romano que indica la valencia que se está trabajando en el metal. Bueno, aquí tenemos la misma tabla. Ahora nos vamos en el apartado de nomenclatura Stock y vemos que aquí dice óxido de plomo 4 con su número romano. Y acá abajo dice óxido de mercurio. Y los elementos que solo tienen una valencia o que es de valencia fija, no se le escribe ese número, se deja así solo. Aquí tenemos otro, óxido de cromo 3, óxido de arsénico 5, óxido de antimonio 3, y aquí tenemos otro elemento con valencia fija que es el óxido de potasio. Esta es la última nomenclatura para el óxido básico, que es la nomenclatura tradicional, y dice que no lleva sufijos o prefijos, excepto aquellos metales de valencia variable, donde sí llevan sufijos. Bueno, aquí hice una tabla de números de electrones para localizar sus prefijos y o sufijos. Bueno, el primero será un electrón de valencia. Como es la única valencia, su terminación debe de ser ico. Cuando tenga dos electrones de valencia, su valencia menor será oso. Cuando su valencia mayor va a terminar en ico. Cuando tiene 3 electrones de valencia, la valencia menor va a trabajar iniciando por hipo, elemento, terminación oso. La valencia intermedia va a tener una terminación oso. La valencia mayor va a tener una terminación ico. Cuando tiene 4 electrones de valencia, la valencia menor se escribe primero hipo, a continuación el elemento con la terminación oso. La primera valencia intermedia, su terminación va a ser oso. La segunda valencia intermedia, su terminación va a ser ico. La valencia mayor comenzará poniendo per, espacio para el elemento y la terminación ico. Y ahora si nos vamos a la tabla en la nomenclatura tradicional, vamos a ver que es un óxido plúmico con terminación ico. El segundo, óxido mercúrico, terminación ico. El tercero es óxido crómico, terminación ico. El cuarto es óxido arsénico, terminación ico. El quinto es óxido antimonioso, terminación oso. Y el último es óxido potásico, terminación ico. Ahora vamos a seguir los pasos para formar óxidos básicos.
Y el primer paso es elegir el elemento metálico y escribir su valencia a trabajar. Y bueno, yo utilicé el aluminio. Y como el aluminio tiene una valencia fija de 3, pues se la ponemos más 3. Y acuérdense que el oxígeno siempre tendrá su valencia o número de oxidación menos 2. Y en el dado caso que pusiera otro elemento y tenga un 4 aquí en su número de oxidación, como 4 y el 2 del oxígeno son pares, se puede simplificar. Así que lo más recomendable es que los simplifiquen para que no tengan problemas al momento de formar los óxidos básicos. El segundo paso es cruzar los valores de cada elemento. Y bueno, aluminio, su número de oxidación se pasa al subíndice del oxígeno. Y el número de oxidación del oxígeno se pasa al subíndice del aluminio. Y así queda, aluminio subíndice 2, oxígeno subíndice 3. El último paso es comprobar que la sustancia tenga una carga total de 0. Y bueno, esto se hace multiplicando su valencia con su sufijo. Y quedaría de esta forma. Aluminio más 3 por 2 es igual a 6. Oxígeno menos 2 por 3 es igual a menos 6. Y ahora 6 menos 6 es igual a 0. Y así es como se comprueba la sustancia. Este compuesto en la nomenclatura sistemática se le llama trióxido de dialuminio, por tener 3 óxidos y 2 aluminios. En la nomenclatura Stock se le considera como un óxido de aluminio. No tiene número porque aluminio solo trabaja con una valencia, que es más 3. Y en la última nomenclatura, que es la tradicional, se le conoce como óxido alumínico, con la terminación ico. Y aquí tenemos su fórmula estructural, que aquí la tenemos en 2D y aquí en 3D. Al agregarle agua a un óxido básico se forma un hidróxido. ¿Y qué es un hidróxido? El hidróxido, también conocido como base o álcalis, es un compuesto inorgánico formado por 3 elementos químicos, o sea, es un compuesto ternario. Los elementos que lo componen son un metal, un oxígeno e hidrógeno. Y bueno, aquí tenemos su fórmula general, que es M mayúscula subíndice 1, el grupo hidroxilo y el subíndice M minúscula, donde M mayúscula es el símbolo del metal. El subíndice 1 es el número de oxidación del grupo OH. Y subíndice M minúscula es el número de oxidación del metal. A estos compuestos se les conoce como bases por tener un pH que oscila entre 7 a 14. Y bueno, para medir este nivel se utiliza la fenolftaleína y el papel tornasol. Las nomenclaturas para los hidróxidos, su nombre genérico en las 3 nomenclaturas siempre será hidróxido. Nunca va a cambiar. Y bueno, comencemos con la nomenclatura sistemática. Llegará a tener prefijos como mono, di, tri, dependiendo de la valencia del metal, y el nombre específico será simplemente el nombre del metal. Y bueno, aquí tenemos unos ejemplos, que sería dihidróxido de plomo, dihidróxido de mercurio, trihidróxido de cromo, monohidróxido de plata, hidróxido de zinc. Para la segunda nomenclatura, que es la nomenclatura Stock, solo se escribe el número genérico y específico, solo el número romano que indicará la valencia con la que se está trabajando.
Como vemos, aquí están los ejemplos y dice que es un hidróxido de plomo 4, hidróxido de mercurio, y como mercurio solo tiene una valencia fija, no se le escribe el número, se queda así solo. Hidróxido de cromo 3, hidróxido de plata, este también es una valencia fija. Hidróxido de zinc también es otra valencia fija. Hidróxido de vanadio 2. Para la última nomenclatura, que es la tradicional, el nombre específico llevará sufijos dependiendo de con qué valencia está trabajando el metal. Por ejemplo, que el hidróxido plúmbico está trabajando con una valencia mayor, que es la 4. En otro que vemos una diferencia es en el hidróxido hipovanadoso, que está trabajando con su valencia más baja, que sería una valencia de 2. Ahora vamos a comenzar con la segunda clase de los óxidos, que esta vez va a ser el óxido ácido o anhídrido. Y bueno, estos son compuestos inorgánicos formados por la combinación de un elemento no metálico con el oxígeno. También se llama anhídrido a estos compuestos porque no contienen agua. Y aquí vemos su fórmula general, que va a ser N mayúscula, subíndice 2, el símbolo del oxígeno, subíndice M minúscula, donde N mayúscula es el símbolo del metal. El subíndice 2 es el número de oxidación del oxígeno. El subíndice M minúscula es el número de oxidación del no metal. Vemos que en la nomenclatura sistemática son los mismos sufijos de los anteriores compuestos, tales como mono, di, tri, depende de la valencia con la que se está trabajando. Y bueno, aquí tenemos los ejemplos. El primero sería monóxido de dicloro, monóxido de azufre, trióxido de dicloro, dióxido de azufre, dióxido de carbono, dióxido de silicio. Vemos que también en la nomenclatura tradicional se utiliza sufijos, depende de las valencias del no metal. Y bueno, también podemos observar que en el nombre genérico puede cambiar a anhídrido. Si vemos en la tabla de ejemplos, vamos a encontrar un anhídrido hipocloroso, un anhídrido hiposulfuroso, anhídrido cloroso, anhídrido sulfuroso, óxido carbonoico, óxido silícico. Y vemos que en las primeras dos comienzan con hipo y terminan con oso. En las otras dos que le siguen es la terminación oso y las dos últimas es la terminación ico. Vamos a ver los pasos para formar óxidos ácidos o anhídridos. El primer paso es elegir el no metal y escribir su número de oxidación o valencia. Yo elegí el cloro y como el cloro tiene una valencia variable, elegí trabajar con la valencia más 7. Y acuérdense que el oxígeno siempre va a tener su valencia menos 2. Ahora, en el siguiente paso, se deberá cruzar las valencias obtenidas. Y bueno, hacemos el método de cruce, donde cloro va a tener el subíndice menos 2 y el oxígeno va a tener el subíndice más 7. Y ahora vamos a organizar el compuesto quitando los signos y solo quedarnos con los números enteros. El último paso es comprobar que el compuesto tenga una carga total igual a 0. Vamos a multiplicar la valencia con el sufijo. Y quedaría así. El cloro sería más 7 por 2 es igual a 14. El oxígeno sería menos 2 por 7 igual a menos 14. 14 menos 14 es igual a 0. Este compuesto en la nomenclatura sistemática se le llama heptaóxido de dicloro. En la nomenclatura Stock se llama óxido de cloro 7
y en la nomenclatura tradicional se llama óxido perclórico. Y en este lado tenemos su fórmula estructural, que está formado por 7 oxígenos y 2 cloros. Bueno, en esta parte su estructura está presentada en 2D y abajo está presentada en 3D. Ahora comenzaremos a hablar sobre el ácido oxácido. Se forma cuando se agrega una molécula de agua a un óxido ácido o anhídrido, como lo podemos ver en la fórmula. Las propiedades y características de estos compuestos son que presentan un sabor ácido parecido al del limón, por lo cual poseen un pH con rango que va de 7 a 0. Reaccionan con bases para formar sales y agua. Son corrosivos y producen quemaduras en la piel. Son buenos conductores de electricidad en disoluciones acuosas. Generalmente esos compuestos se nombran usando la nomenclatura tradicional. Para esos compuestos el hidrógeno siempre tendrá una carga de +1, mientras que el oxígeno tendrá una carga de -2. En la nomenclatura el nombre genérico será ácido y el nombre específico será el nombre del elemento no metálico de los prefijos oso o ico, dependiendo del estado de oxidación con el que el no metal esté trabajando. Como ejemplo tenemos el óxido sulfúrico, al cual se le agrega agua teniendo como resultado un ácido sulfúrico. Lleva la terminación ico, debido a que el azufre trabaja con las valencias 2, 4 y 6, y nosotros utilizaremos el 6 con la finalidad de que todos los números de oxidación de los elementos nos dé 0. Ahora continuaremos con los compuestos hidrogenados, que son aquellos que se forman por una combinación de un elemento con hidrógeno. Esto quiere decir que van a contener átomos de hidrógeno en su composición. Existen dos clases de hidruros, que son los hidruros no metálicos y los hidruros metálicos. Empezaremos a hablar sobre los metálicos. Son compuestos binarios hidrogenados que constan de dos elementos, metal e hidrógeno. Se caracteriza por ser el resultado de unir un metal a un hidrógeno. Algunos ejemplos son el CH3, que en la nomenclatura sistemática es el tridruro de hierro, el NaH, que es el monohidruro de sodio, y el QH, subíndice 2, que es el dihidruro de cobre. En la siguiente tabla nombraremos algunos compuestos. Por ejemplo, el KH, subíndice 2, que en la nomenclatura sistemática es el dihidruro de calcio, ya que el hidrógeno tiene como subíndice el 2. En la nomenclatura STOP es el hidruro de calcio, debido a que el calcio solo trabaja con el 2. Y finalmente, en la tradicional, su nombre es hidruro cálcico, por los prefijos oso, ico, pues al trabajar solo con un número que es el 2, su terminación es ico. Otro ejemplo es el FH, subíndice 3, que en la nomenclatura sistemática es el tridruro de hierro en la nomenclatura Stock. Es hidruro de hierro 3, debido a que el hierro trabaja con el 2 y 3, por lo cual es importante especificar con qué número está trabajando para ese compuesto. Finalmente, en la tradicional, su nombre es hidruro férrico, por los prefijos oso, ico, pues el 2 sería oso y el 3 ico. Sales oxisales. Se forman cuando se combina un hidróxido y un oxácido. Estas pueden ser neutras si todos los hidrógenos son sustituidas, ácidas si solo se sustituye parte de los hidrógenos, básicas si solo se sustituye una parte del grupo hidroxilo, dobles si el oxiácido reacciona con dos hidróxidos distintos, e hidratadas cuando poseen moléculas de agua de hidratación o cristalización. Propiedades. Se pueden encontrar en forma de rocas principalmente cuando se ubican en yacimientos subterráneos.
Puede ser triturada o pulverizada para lograr un mejor aprovechamiento. Sus puntos de fusión son bastante elevados, pero también a temperaturas medias pueden ser fusionados. Son solubles en agua, formando disoluciones acuosas. Su estructura interna es cristalina. Esto quiere decir que todas las partículas que componen a un oxisal tienen un determinado nivel de orden y además son compactas, pudiendo de esta manera formar cristales. Cuando están en ambientes húmedos pueden llegar a formar hidratos. En el estado sólido los compuestos iónicos no conducen electricidad ya que los iones tienen posiciones fijas y no pueden moverse en la red iónica. Al fundirse o al disolverse, se rompe la estructura cristalina. Los iones quedan libres y pueden conducir electricidad. Tenemos a las sales neutras. Estas se obtienen sustituyendo todos los hidrógenos de un ácido oxácido por un metal. La valencia del metal se le pone como subíndice al resto del ácido sin los hidrógenos. El número de hidrógenos que se le quitan al ácido se le pone como subíndice al metal. Esto es para formar. Los puntos que hay que tener en cuenta son que el elemento más electronegativo es el oxígeno y los elementos más electropositivos son el metal y el no metal. Además, el oxígeno aquí trabaja con número de valencia de -2. En la nomenclatura tradicional se nombran sustituyendo los sufijos que utilizábamos en el ácido oso e ico por los sufijos ito y ato respectivamente, y ya después va el nombre de metal de la base. Aquí tenemos un ejemplo. Para formar este compuesto que tenemos, que es hiposulfito de calcio, necesitamos de un ácido oxácido. Este es el ácido hiposulfuroso. A ese se le suma una base, en este caso es el dihidróxido de calcio. Eso nos va a dar el hiposulfito de calcio, que es una sal neutra. Aquí tenemos su ejemplificación de la formación del hiposulfito de calcio. Esta es la molécula del ácido hiposulfuroso. Esa se va a juntar con esta molécula que es el dihidróxido de calcio. Y eso nos va a dar como resultado el hiposulfito de calcio, que es el que tenemos aquí. También tenemos a las sales ácidas. Estos son compuestos cuaternarios que se obtienen sustituyendo parte de los hidrógenos de un ácido oxácido por un metal proveniente de una base. Los ácidos deben presentar 2 o más hidrógenos en su molécula para formar estas sales. Esto es muy necesario. Forman sales ácidas los no metales siguientes. Estos son azufre, selenio, teluro y los ácidos piro y orto del fósforo, arsénico y antimonio. Los elementos con valencias positivas aquí son el metal y el hidrógeno, y los elementos con valencias negativas son el no metal y el oxígeno. Para formarlos, el número de hidrógenos que se le quitan al ácido se le ponen como subíndice al metal y la valencia del metal se le pone como subíndice al resto del ácido. Ahora sí, la nomenclatura. Tenemos a la stock y sistemática. En esta se nombran con la palabra hidrógeno precedida de los prefijos di, tri, dependiendo de cuántos hidrógenos tenga la fórmula. Y de eso sigue el nombre de la sal correspondiente. Para la nomenclatura tradicional, el nombre genérico proviene del ácido oxácido terminado en ito, si es que el ácido termina en oso, y terminado en ato, si es que el ácido termina en ico. Seguido viene la palabra ácido. El nombre específico proviene del metal de la base, terminado en oso o ico, si es un metal de valencia variable. Estos compuestos siguen la fórmula general, que es la que aparece en pantalla, es metal, hidrógeno, no metal y oxígeno. Aquí tenemos un ejemplo. Para formar este compuesto se necesita un ácido oxácido, que en este caso va a ser el ácido sulfuroso. Seguido se le va a sumar una base,
que en este caso es tetrahidróxido de plomo. Eso nos va a dar como resultado hidrógeno sulfito de plomo. Vemos que hidrógeno es por la H, que corresponde al hidrógeno que hay en la fórmula, como ahí vemos. Solo hay uno, por eso solo se pone hidrógeno. El nombre sulfito va a indicarnos el nombre del ácido que es con el que se va a formar esta sal. Como sulfito termina en ito, la terminación o el sufijo que va a corresponder al ácido va a ser oso. Entonces, por eso se llama ácido sulfuroso, el ácido. Y plomo nos indica que tiene una valencia de 4 y con esa va a trabajar para formar la base. También tenemos a las sales básicas. Estos son compuestos que resultan de reemplazar parcialmente los oxidrilos de un hidróxido por los aniones de un ácido. En su nomenclatura tradicional se nombran como las sales neutras, pero intercalando la palabra básico precedida del prefijo di, tri, etc., según el número de OHs que presenten la fórmula, después del anión oxiácido y antes del nombre del metal con los sufijos que necesite para precisar su valencia. Tenemos este ejemplo, el sulfato dibásico cálcico. La palabra básico nos va a indicar que es una sal básica. También tenemos a las sales dobles. Estas son cuando el oxiácido reacciona con dos hidróxidos distintos. Se nombran igual que las sales neutras, solo que se coloca inmediatamente después del nombre del anión y entre paréntesis la palabra doble o triple según el número de cationes distintos de metales. En este caso tenemos el ejemplo, sulfato doble de potasio y sodio. Por último tenemos a las sales hidratadas. Estas se forman cuando poseen moléculas de agua de hidratación o cristalización. Estas se denominan indicando la sal correspondiente y seguidamente el número de moléculas de agua de hidratación. En este caso tenemos este ejemplo, sulfato magnésico heptahidratado. Vemos que es heptahidratado porque tiene 7 moléculas de agua. Yo les voy a hablar sobre los ácidos. Hidruro no metálico. Son compuestos formados por un elemento no metálico y el hidrógeno. En este tipo de compuestos el hidrógeno trabaja con un estado de oxidación +1. Aquí podemos ver la fórmula NM más X más HX es igual a un hidruro no metálico, donde NM es igual al no metal y X es la valencia del no metal. Y aquí tenemos una tabla con unos ejemplos, donde tiene su nombre de tradicional con el stock y el sistemático. El amonio con su nombre stock es hidruro de nitrógeno y el sistemático triururo de nitrógeno. Y así los demás. El siguiente es ácidos hidrácidos. Son compuestos químicos que surgen por combinación de átomos de hidrógenos con átomos de halógeno. Estos pueden ser el flúor, el cloro, el bromo o el yodo. Son del grupo 7A de la tabla periódica y su fórmula es H2X. Es igual a ácido hidrácido. Y bueno, ya sabemos que la X es igual a la valencia del no metal. Y aquí tenemos una tabla con sus ejemplos. Con su nombre sistemático y tradicional, podemos notar que es el mismo. Y el nombre en solución acuosa. Esto es cuando se combina con el H2O. Se crea ácido fluorídrico en cuestión de el fluoruro de hidrógeno. Y así los demás. Y por último es la sal eloidea. Se trata de un compuesto formado a través de la reacción de un hidróxido con un hidrácido. Esta reacción que se produce, calificada como de neutralización,
implica la aparición de agua con la sal, sustituyéndose el hidrógeno del hidrácido por un metal. Su fórmula se escribe a la izquierda el metal M, que es el más electronegativo, y a la derecha el no metal X. Y después se intercambian las valencias. La valencia del no metal menos N se le pone al metal como subíndice, y la valencia del metal más M es el subíndice del no metal. Un ejemplo aquí podemos ver M y el subíndice de N y X con el subíndice de M. Y aquí tenemos algunos ejemplos, como es el cloruro de sodio y así. Y aquí tenemos una tabla con sus respectivos compuestos, sus nombres en sistemático, en stock y tradicional. A manera de conclusión, vemos que es importante conocer y entender cómo están compuestas las cosas con las que interactuamos cotidianamente, así como el origen de su formación, primeramente porque en todo momento estamos en contacto con ellos, y segundo, para poder utilizarlos de manera correcta y responsable sin causar daños a nuestra salud o al medio ambiente.